Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos a esta mesa de conversación de Multicómputos. Aquí hablaremos de tendencia, innovación y los temas más influyentes para que las organizaciones se mantengan actualizadas. Hoy hablaremos de un tema vital que es la ciberseguridad. En un mundo cada vez más digitalizado, con tecnologías de punta, inteligencia artificial, la nube, es indispensable que las organizaciones estén preparadas y que la seguridad sea vital para su día a día. Y para profundizar en este tema, tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Andrea Liscano, directora de comercial para Centroamérica y Caribe de CrowdStrike, una de las compañías líderes a nivel mundial en ciberseguridad. Andrea, bienvenida, un gusto tenerte acá. Bueno, no, gracias a ti por esta invitación y a todo el equipo de Multicómputos. De verdad, muy complacida y bueno, dispuesta aquí para hablar de ciberseguridad, que finalmente es un tema que nos compete a todos. Bien, y en ese mismo orden, Andrea, hoy en día las empresas en Centroamérica, el Caribe, están apostando cada vez más, ya lo mencionamos, a la inteligencia artificial, la digitalización, la nube. En ese sentido, eso le brinda a las empresas, sin duda, muchísimas oportunidades de crecimiento, mejor satisfacción a sus clientes y obviamente a la vez trae consigo muchísimos retos de ciberseguridad. Justamente hablando de ese tema, ¿cómo se diferenciaría CrowdStrike en el entorno de ciberseguridad? Claro que sí, mira, hoy yo creo que hay varios antecedentes que es importante tener en cuenta. Uno es qué está pasando en el entorno de amenazas y cómo los adversarios se están comportando. Entonces, hay un número importante que quiero mencionar y es 51 segundos. ¿Cierto? 51 segundos es el récord que ha tenido un adversario para buscar un acceso y hacer un movimiento lateral. Entonces, ¿por qué quiero empezar con esto? Porque definitivamente hace el por qué las organizaciones deben pensar en una estrategia diferente. Y ahí es donde CrowdStrike empieza a hacer sentido. Como compañía, nosotros somos una organización líder en ciberseguridad, que fuimos creados obviamente para transformar todas las operaciones de ciberseguridad que vienen manejando las organizaciones. ¿Por qué? Porque primero integramos inteligencia artificial, ¿cierto? Lo cual hace que combinemos indicadores de ataque, cacería de amenazas y sumamos, digamos, una telemetría que permite enriquecer todos esos procesos de analítica y respuesta a incidentes. ¿Por qué? Porque las organizaciones hoy necesitan proteger sus dispositivos, las infraestructuras de data center, la nube, la identidad y los datos que finalmente son parte fundamental y esencial de cualquier negocio. Excelente, wow, muy sorprendido. Ya que conocemos mejor los diferenciadores, en este caso de CrowdStrike, me gustaría ir un poco más en detalle. Andrea, en sectores como banca, retail, finanzas, energía, ¿cómo hoy en día eh, esas empresas se ven retadas por grupos de ciberataques y demás? Pues mira, sí, yo creo que cada uno desde el punto de vista de su negocio, si hablamos de banca, ¿cuál es como ese principal interés? Obviamente toda la parte alrededor de cumplimiento, regulación, la protección de datos contra todos los ataques que se vienen dando en el sector, pues son fundamentales. Si nos vamos al mundo de telecomunicaciones, pues obviamente es cómo protegen sus infraestructuras críticas y no solamente desde ellos, sino también de servicio que va detrás hacia sus clientes. Claro. Toda la aparte a nivel de energía. Entonces, energía, su reto principal está en cómo logran interactuar tanto el segmento de IT con el segmento de OT, ¿cierto? Cierto. Y finalmente logran tener una única visibilidad. Si vamos al sector de retail, bueno, es toda la digitalización que se viene dando en esa transformación digital, cómo con sus plataformas de e-commerce pueden ofrecer esos servicios que sean seguros para pues sus clientes. Si nos vamos a temas más específicos con cada uno de ellos, vemos, por ejemplo, cómo en telecomunicaciones ha habido un incremento de intrusiones interactivas en un 53% y 130% en actividades de grupos cibercriminales que están basados en China. Wow. No sé si
es un tema bien impactante y cómo, por ejemplo, a nivel de gobierno, ese incremento en intrusiones interactivas ha tenido un aumento en el 71% y 185% en la incidencia de actores de origen chino para estos sectores. Entonces, fíjate que ha sido un tema bien complejo y es donde está llevando a las compañías a esa necesidad de poder pensar en cómo crear estrategias y modelos mucho más proactivos que les permite anticiparse a lo que están haciendo estos adversarios. Wow, muy interesante. Y una región muy complicada de China, ciertamente. Entonces, un aspecto muy clave en la transformación que viene dándose en la industria es el uso de la nube y la digitalización. ¿Qué rol juega la nube y la digitalización en los riesgos y beneficios para estas industrias precisamente? Pues mira, yo creo que esto es al final una realidad, porque el Journey to the Cloud es un camino que están trazando todas las compañías, ¿sí? Definitivamente son sectores que están evolucionando, pero también están creando nuevos vectores de ataque, Correcto, ¿sí? es así. Hemos visto cómo grupos chinos, hablamos específicamente de Genesis Panda y Murky Panda, han estado incidiendo mucho o afectando mucho estas industrias, ¿cierto? Buscando básicamente dónde hay configuraciones que no están siendo óptimas para buscar ese acceso y poder obviamente entrar a generar pues un ataque como tal en estas organizaciones. Entonces la nube es una realidad, allí están alojados los datos más críticos, lo cual ya hoy hay una conciencia de los adversarios en atacar como tal Ujú. estos vectores. Entonces definitivamente es cómo logras tener esa convergencia entre la nube, ¿cierto? Sí, Ellos cada vez están buscando un acceso válido, ¿sí? Una credencial válida, por eso hablamos hoy que los atacantes no atacan, sino realmente se loguean, ¿sí? Con credenciales válidas. Y entonces, ¿cómo unes esa visibilidad tanto del mundo cloud con el mundo on-premise para precisamente buscar evitar que haya un impacto mayor allí? muy bien. Ahora sí, si miramos más cerca el día a día de las empresas en Centroamérica, el Caribe, me surge la pregunta, ¿cuáles son las amenazas más comunes que están enfrentando hoy en día esta región? Mira, ha habido un incremento alarmante en todos los ataques basados en phishing, ¿sí? Vemos que ha habido un incremento en cerca de un 442%. ¿Eso qué significa? Que ya hoy los atacantes no solamente están enviando un correo, sino están tomando el teléfono, se están haciendo pasar Claro. por alguien de tu organización, están llamando a los equipos de TI, haciéndose pasar que tienen una urgencia y básicamente están logrando tener los accesos, ¿sí? Ese es un punto importante. Dos, el incremento de las intrusiones sin malware, un incremento del 81%. Esto de verdad es devastador y invita a las organizaciones en cómo replantear esas estrategias de ciberseguridad que permitan hacer o ir un paso adelante de los adversarios. Los ataques a infraestructuras críticas. No sé si escuchaste básicamente un grupo cibercriminal que es Skyter Spider, que básicamente busca en hacer un despliegue de ransomware en menos de 24 horas de lograr un acceso, moverse lateralmente. Wow. O sea, de verdad es impresionante. Estamos hablando del tiempo. Hoy es el tiempo de reacción. Entonces, siempre la pregunta que hacemos a las organizaciones es, ¿estás preparado para ir un paso adelante? ¿Estás preparado para Definitivamente. enfrentar esta situación que estamos viendo hoy en el día a día? Ese es el punto. Muy interesante. Realmente muchas organizaciones, pues en su día a día con la carga operacional Ujú. y con el deseo de transformarse digitalmente, pues no tienen ese tiempo para responder a amenazas así tan avanzadas que la puede enfrentar cualquiera hoy en día. Y continuando un poquito con la conversación, es inevitable hablar de lo que viene. Ujú. Más allá del ransomware, el phishing, ¿qué nuevas modalidades de amenazas están emergiendo según lo que ya hemos conversado? ¿Cuáles son las más impactantes hoy en día? Pues mira, tocaste ahí un tema importante y lo mencionaba en mi punto anterior, en cómo
se han incrementado los ataques libres de malware, Ujú. 81%. ¿Sí? Oh, Hoy vemos otra tendencia, es importante, es cómo se han incrementado los ataques del living of the land, ¿cierto? Eso creo que también es algo clave y no podemos desconocer, obviamente, que la inteligencia artificial hoy no solamente se usa para los buenos, sino cómo los malos están usando claro. esas estrategias precisamente para buscar crear perfiles falsos, cómo suplantar identidades, ¿cierto? Generar procesos automatizados que básicamente buscan evadir los controles tradicionales de seguridad. Muy bien, muy bien. Es así, es así. Mm. Hemos visto inclusive entrevistas donde se hacen pasar literal por una persona que al final del día, en esencia, Así es. es un ciberdelincuente. Ujú. Entonces, para no quedarse atrás y poder enfrentar esos ataques sofisticados, ¿cómo pueden las empresas prepararse de manera más efectiva? ¿Qué estrategia pudieran utilizar? Sí, yo creo que quiero resaltar 5 puntos importantes que Ujú. consideramos que son claves para integrar dentro de una estrategia. Uno es definitivamente la protección de la identidad. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, te decía, los adversarios no hackean, sino se loguean, ¿cierto? Entonces, en cómo estás creando estrategias de doble factor de autenticación, Ujú, creo que ese es un punto importante. Cómo se está haciendo una gestión a nivel de privilegios dentro de la compañía, de esas credenciales, ¿cierto? ujú. Y definitivamente ese monitoreo continuo, que es clave que se realice dentro de esta estrategia. Un segundo punto es la seguridad en la nube. Es una realidad. Cómo lo integramos dentro de ese ecosistema, cómo eliminamos esos puntos ciegos que finalmente nos hacen abrir esa puerta para los adversarios. Tres, ¿cómo integras la cacería de amenazas? Ujú. Finalmente, ¿qué se busca? Es cómo anticiparse a una situación que pueda presentarse, que la tecnología finalmente lo ve como un proceso común, pero Mm, la cacería de amenazas se anticipa a poder generar un proceso de detección. La gestión inteligente de vulnerabilidades. Yo creo que hoy en día no es solamente tener identificadas las vulnerabilidades, sino cómo yo identifico cuáles son esas vulnerabilidades que son más críticas y ujú. en dónde realmente yo tengo un riesgo para la organización y que deba priorizar. ¿Sí? Correcto. Eso obviamente va a ayudar mucho a los equipos de ciberseguridad para ser mucho más efectivos dentro de una estrategia proactiva de ciberseguridad. Y un último punto es cómo conoces al adversario, ¿sí? Sí. Entonces, esto es entender qué tan expuesto estoy a ser atacado, ¿cierto? Y para esto no es solamente la tecnología, es Ujú. cómo estás preparando los equipos de ciberseguridad. Están haciendo ejercicios de concientización. Hablábamos, la seguridad no es solamente responsabilidad del equipo de ciber, es de toda la organización. Entonces, ¿cómo estamos generando esas campañas de concientización? ¿Cómo estamos haciendo ejercicios de Red Team, Blue Team? ¿Cómo estamos preparando a los equipos ejecutivos para actuar en caso de una crisis? Muy importante. Yo creo que si el ejecutivo no está concientizado de ese riesgo de ciberseguridad, pues definitivamente no vamos a contar con el apoyo de la organización. Ujú. En este panorama de amenazas tan dinámico, la tecnología se convierte en un aliado. ¿Qué papel está jugando la inteligencia artificial, el machine learning, en la prevención de ataques cibernéticos? Sobre todo con estrategias que le permita a la organización ser un poquito más ágiles que su adversario. Definitivamente. Como te decía, la inteligencia artificial está siendo utilizada por los malos, ¿cierto? Están creando estrategias para vulnerar e inclusive para despistar a los equipos de recursos humanos, ¿cierto? Donde están contratando o haciéndose pasar por personas competentes para que sean contratados dentro de las organizaciones y poder tener los diferentes accesos. Ahora también es como una tecnología como CrowdStrike dentro de su estrategia integra esas capacidades de inteligencia artificial para poder identificar de manera proactiva cualquier situación que se esté dando de ese ataques que finalmente puedan estar teniendo un comportamiento normal, pero que con la inteligencia que tiene una tecnología como la nuestra, Ujú. permite identificar y, por supuesto, detener en una fase temprana cualquier situación. ¿Qué es otro punto importante?
en aras de poder reducir esos tiempos de respuesta, dado que los adversarios están queriendo tomar la delantera, es como se han creado también esos agentes basados en inteligencia artificial, Correcto. ¿cierto? Para ayudar a los equipos a poder tener información, hacer un triage proactivo Ujú. en entregarle esas posibles soluciones para poder actuar mucho más rápido e ir un paso adelante de los adversarios. Entonces, estos son procesos de innovación que CrowdStrike ya tiene muy maduro y que obviamente está al servicio de nuestros clientes. Muy interesante, muy interesante. Pero al final, más allá de la tecnología, de la estrategia, también se depende mucho del liderazgo que toman decisiones, de los líderes que toman Ujú. decisiones en la organización. ¿Qué consejo práctico darías a los líderes empresariales de la región para fortalecer su estrategia de ciberseguridad? Sí, yo creo que hay varios puntos que son importantes. Yo quisiera sumar a, a todo este mundo alrededor de la inteligencia artificial que veníamos hablando y lo que está pasando con los atacantes. En nuestro equipo de Overwatch pudo evidenciar que ha habido un incremento entre estos ataques en cerca de un 27%. Entonces, es algo que viene en crecimiento y va a ser muy rápido. Entonces, al final, ¿cuál es la invitación a estos líderes de ciberseguridad en las compañías? Es uno, en trabajar en estrategias de consolidación, Muy bien. ¿cierto? En cómo dejamos de estar administrando herramientas de manera separada y cómo nos enfocamos en ser mucho más eficientes en esa tarea. Ese, digamos, como un primer punto. Dos, en cómo estamos invirtiendo también en esa capacitación continua para los equipos, ¿cierto? Sí. En cómo van mejorando sus capacidades. Digamos que nosotros como CrowdStrike trabajamos muy de cerca junto con nuestros canales como multicómputos en crear o en capacitar a estos líderes en, obviamente, ser analistas de respuesta a incidentes, en cómo fortalecen esas capacidades para ser analistas en cacería de amenazas, en cómo se vuelven realmente unos científicos de datos, que al final eso genera la riqueza en poder hacer procesos de investigación mucho más eficientes. Un tercer punto es cómo adoptas soluciones que te permitan tener una visibilidad 360 Claro, grados, claro que sí. ¿cierto? Muy importante. Eso es importante y definitivamente integrando esas capacidades de GenAI Mm. que va a reducir esa fatiga que hoy vemos en muchos de los clientes que al final están inundados de alertas y Sí. no saben cómo gestionarlas. Entonces, para esto se requiere tener esa visibilidad unificada y también esa capacidad de tener tecnologías que permitan automatizar los procesos y por supuesto pues basado en inteligencia artificial y machine learning y obviamente plataformas como CrowdStrike que son basadas en la nube que permiten manejar grandes volúmenes de telemetría y que pues entregan un insumo clave para poder ir un paso adelante de los adversarios. Em, ¿Cómo integras esas capacidades de cacería de amenazas? Precisamente para apoyar esa identificación temprana de posibles situaciones que puedan estar ocurriendo dentro de un entorno y pues definir esos procesos claros dentro de una estrategia de respuesta a incidentes. ¿Sí? Hoy hablamos de tiempos Sí. y hoy Claro. definitivamente es algo importante. Entonces es invitar a las compañías a cómo moverse de una estrategia defensiva a una estrategia proactiva, ¿cierto? Que sea resiliente y que permita minimizar cualquier impacto para la organización. Muy bien, muy excelente. Algo que me encanta de CrowdStrike es el eslogan que ha mantenido durante todo este tiempo, es que We Stop Breaches. Ajá. Es uno de los eslogans que yo creo que impacta más en un mercado tan difícil como la ciberseguridad. Cómo eso se ha cómo ha ido evolucionando ese eslogan y en toda la región, cómo ha permeado ese eslogan. Pues mira que tú mencionaste algo y decimos, sí, nuestra misión es parar brechas. Y decimos, suena sencillo, Suena así. ¿cierto? Pero Sí. definitivamente es algo que no involucra solamente una tecnología. Yo creo que es una conciencia
son procesos dentro de las compañías, son personas que están preparándose para ir a enfrentar esta nueva situación que hoy enfrentamos todas las compañías. Pero creo que nosotros complementamos esa misión con nuestro propósito y que es lo que hace que hoy nosotros nos consolidemos como la plataforma de ciberseguridad de Última generación. última Y generación, unificada. de clase mundial, ¿cierto? Y es proteger a las organizaciones más importantes del mundo y a quienes usan sus servicios. Nosotros decimos, no nos crean, pruébenlo. Y esa creo que es la invitación que queremos hacerle a todos quienes están escuchando este video tan importante o esta entrevista tan importante, y es prueben la plataforma. Yo creo que tenemos varias iniciativas que pueden alinearse con la necesidad que están teniendo hoy las compañías y que pueden evidenciar básicamente cómo nosotros enfrentamos a estos adversarios que están queriendo afectar los diferentes sectores. Muy bien, excelente. De verdad, muchísimas gracias, Andrea, por el detalle de la solución de CrowdStrike y cómo las organizaciones se pueden beneficiar para incrementar su resiliencia en temas de ciberseguridad. La invitación es esa, de que probemos la solución, de que es una solución muy ligera, de que va a traer mucho beneficio para tu organización y va a contar con una resiliencia muy alta. Muchas gracias. Andrea, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida siempre, cada vez que quieras venir a este espacio. Y de nuevo, un placer de tenerte. No, gracias a ti y bueno, aquí vamos en conjunto a hacer frente a estos adversarios que quieren impactar las organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.